A menudo sufrimos más por nuestra imaginación que por la realidad. Seneca. En este video vamos a abordar las diferentes corrientes filosóficas. Mientras los animales inferiores están en el mundo, el hombre trata de entenderlo. Y, sobre la base de su inteligencia imperfecta, pero perfectible del mundo, el hombre intenta enseñorearse de él para hacerlo más confortable. Es por esto que a lo largo de la historia del pensamiento humano, tanto en Oriente como en Occidente, se ha construido un camino que ha llevado a la humanidad a encontrarse progresivamente con la verdad y confortarse con ella. El hombre, cuando más conoce la realidad y el mundo y más se conoce a sí mismo en su unicidad, le resulta más urgente el interrogante sobre el sentido de las cosas y sobre su propia existencia. Este es el objeto que deseamos conseguir con la elaboración de estas síntesis filosóficas, suscitar y despertar en los lectores el conocimiento del mundo, de la realidad y de sí mismo, partiendo desde el origen de las primeras corrientes como el pragmatismo, el estructuralismo, el psicologismo y el silogismo, entre otras. Nos queda decir finalmente que la filosofía no está para transformar el mundo, como lo dijo Marx, sino para interpretarlo. El primer corriente que abordaremos es el idealismo. Fue Leibniz quien empleó el término idealista al referirse a Platón y a otros autores para quienes la realidad es la forma o la idea. Estos autores idealistas o formalistas sostienen doctrinas diferentes de las ya propuestas por otros autores, como, por ejemplo, Epicuro, calificado de materialista. La filosofía idealista de la época moderna se funda igualmente en las ideas, aunque el significado moderno de la idea no siempre es igual del platonismo, pero no podemos separarlo de su sentido antiguo. Su representante fue Platón. El realismo es el nombre que se le da a una posición adoptada en la teoría del conocimiento o en la metafísica. En ambos casos, el realismo no se opone al nominalismo, sino al idealismo. El realismo a su vez concede un lugar a la duda en la vida intelectual, pero considera la vida universal como la muerte de la inteligencia. Pero el realismo del espíritu humano puede conocer al ser en sí, y la verdad no es otra cosa que la conformidad del juicio con la realidad. Su representante fue Aristóteles. Una de las corrientes filosóficas también se encuentra el escepticismo, que es la facultad de oponer de todas las maneras posibles los fenómenos y los números. Y de ahí llegamos que el equilibrio de las cosas y de las razones opuestas, primero a la suspensión del juicio y después a la indiferencia, el escepticismo toma una actitud contraria al dogmatismo. Esta corriente tiene una oposición que el sujeto no puede aprender al objeto. Para comprender el escepticismo es necesario saber que el escepticismo como doctrina filosófica tiene dos aspectos, uno teórico y otro práctico. El escepticismo empezó propiamente en el siglo III a.C. con Pirrón de Elis y los pirronaicos, que fueron llamados escépticos. Pirrón fue influenciado durante su expedición militar por la silenciosa sabiduría de los orientales. Luego de conocer el escepticismo, nos basamos a la otra corriente filosófica que es el dogmatismo. Antes de abordar el dogmatismo tenemos que saber el significado de la palabra dogma. De origen griego significa doctrina fijada. Para los primeros filósofos significó opinión. El dogmatismo es una escuela filosófica que da por supuestas la posibilidad y la realidad del contacto entre el sujeto y el objeto.
Dice que los objetos de la percepción y los objetos del pensamiento no son dados de la misma manera, directamente en su corporeidad. Pero el conocimiento para esta corriente no es un problema. Supone la capacidad cognitiva del hombre y suponen que la realidad de hecho existe. Su preocupación es la naturaleza. El representante de esta corriente filosófica es Tales de Mileto. Luego de la corriente filosófica del dogmatismo, entramos a abordar el subjetismo. El subjetismo es una teoría del conocimiento donde el carácter de la verdad se hace dependiente, en una forma o en otra, de la constitución del sujeto que conoce. Toda teoría puede afirmar de lo que es verdad para un sujeto puede serlo que no. El subjetismo en general es la reducción de toda verdad y moralidad a la individualidad psíquica del sujeto particular, siempre variable e imposible de trascender, sin posibilidad alguna de validez de una verdad absoluta universal. El subjetismo limita la validez de la verdad al sujeto que conoce y juzga. Otra corriente filosófica es el criticismo. El criticismo es una corriente que enfatiza la importancia de la crítica y el examen cuidadoso de las creencias y afirmaciones antes de aceptarlas como verdaderas. Immanuel Kant es uno de los filósofos más destacados asociados en el criticismo. Esta corriente inicia Kant con su obra Crítica de la razón pura y parte, en gran medida para solucionar la dicotomía surgida entre el racionalismo y el empirismo, razón y experiencia. El positivismo es una de las más abordadas corrientes filosóficas. Sabemos de que es una filosofía que sostiene que el conocimiento debe basarse en la observación empírica y en la evidencia verificable. Auguste Comte es uno de los fundadores del positivismo y esta corriente influyó en el desarrollo de la sociología. Es una corriente que surge para dar respuestas a los nuevos cambios acaecidos de la revolución industrial y su mayor representante fue Comte. Luego de abordar el positivismo, nos corresponde el marxismo. El marxismo se centra en la lucha de clases y busca la creación de una sociedad comunista. El marxismo sintetiza la propuesta iniciada por Marx para pensar críticamente la sociedad capitalista y su superación a través de la alternativa revolucionaria. Por esta razón propone como paradigma de ciencia una ruptura epistemológica para pensar la sociedad y subvertirla. Para finalizar este video de las corrientes filosóficas, abordaremos el racionalismo. Los filósofos racionalistas creen que la razón y la lógica son las fuentes fundamentales del conocimiento y que en algunas verdades pueden ser conocidas a priori, es decir, sin depender de la experiencia. Esta doctrina filosófica se fundamenta en que la razón es el origen del conocimiento, no la experiencia como defiende su corriente antagonista, el empirismo. Es decir, solo podemos considerar como cierto aquello que parte del propio entendimiento. El racionalismo surge en el siglo XVII de la mano de Descartes, quien trató de buscar un saber verdadero elaborado desde la razón. Los representantes del racionalismo se encuentra René Descartes. Y muchísimas gracias por su atención. Dios me los bendiga.